comenzar con esta sesión final. Vamos a tratar de sacarle todo el provecho a esta sesión, ya que es la última. Lamentablemente, pues no podemos hacer más, dadas las condiciones de salas internas que tenemos en la red de investigaciones. Entonces, nos queda como esta nomás, para que por favor, si tenemos dudas, las aclaremos de la mejor manera posible. ¿Listo? Voy a empezar a compartir. Vamos a hacer un breve recuento de lo que vimos la última vez, a partir pues del archivo que les compartí. No sé si se está viendo, Angelita, ¿me confirmas? Sí, vemos tu pantalla. Listo, perfecto. Entonces nosotros habíamos quedado que en esta sesión, bueno, en la segunda sesión trabajamos lo que eran los permisos, el chmod, el adducer, el group add. Manejamos todo lo que eran los grupos dentro del sistema operativo. Añadimos un par de grupos, añadimos 3 usuarios. Empezamos a hacer configuraciones entre los grupos y los usuarios para poder darles acceso. Vimos cuáles eran los permisos principales dentro de un archivo, cómo hacíamos para determinar si era un archivo de directorio, si era una carpeta, si era un archivo plano, si era un archivo ejecutable. Terminamos de ver los comandos básicos, o bueno, en su gran mayoría. Y vimos cómo era la comunicación entre servidores a nivel de comando SSP para enviar archivos de un lugar a otro, entre una máquina remota a otra máquina remota. En ese orden de ideas, pues el día de hoy vamos a generar una aplicación web. Lo que nosotros conocemos como aplicación web no es nada más ni nada menos que una página web en este caso. Vamos a utilizar el gestor de contenidos WordPress. Un gestor de contenidos es una plataforma que nos ayuda a nosotros como desarrolladores a tener un esquema o una plantilla para nosotros no tener que generar toda nuestra página web desde el comienzo, sino que nos ayudamos a partir de esa plantilla y la editamos de acuerdo a los requerimientos que nosotros necesitemos. Entonces, a partir de eso, yo escogí WordPress. Hay muchos otros gestores de contenido. Está Drupal, por ejemplo. Está Joomla, que también es muy común. Y así hay varios más que podemos utilizar de acuerdo a nuestro desarrollo. A su vez, también podemos generar nuestra página o nuestro aplicativo web desde ceros, ¿vale? No hay necesidad de que utilicemos la plantilla. Si tenemos conocimientos en HTML, por ejemplo, o en Java, podemos empezar a redactar nuestra página desde ahí sin ningún inconveniente. Yo en este caso, pues, por hacerlo más sencillo, porque como es un curso introductorio y por facilidades de tiempo, voy a utilizar WordPress. Pueden utilizar el que ustedes quieran. La estructura es casi siempre la misma y los requerimientos a nivel de software y de hardware son casi siempre los mismos. Hay variaciones, claro que las hay, pero pues en este caso, como es básico, vamos a utilizar WordPress, ¿vale? Entonces, las siglas CMS significa Content Management System. Como lo dije, pues es un sistema de gestor de contenidos. Allí yo puedo subir archivos, videos, audios, puedo generar mi página web de acuerdo a algunas plantillas que ya están preestablecidas. En este caso, WordPress tiene una versión libre. Esa versión libre, pues, me permite a mí crear la página web como tal sin ningún inconveniente. Tiene su versión paga también. Esa versión paga corresponde a los plugins que yo quiera instalarle. Evidentemente hay plugins que son más avanzados que otros, de acuerdo pues al objetivo de mi página web. Y eso sí los voy a tener que pagar, pero generalmente ya es cuando se necesita algo muy específico dentro de la aplicación. No sé, por ejemplo, yo quiero hacer una página web de música, entonces necesito una plantilla pues que me permita a mí subir audios, subir contenido audiovisual, imágenes, y ahí ya pues genera un costo adicional dentro del esquema, pero pues no es nada del otro mundo, tampoco es que sea muy caro, por si algún momento ustedes requieren llevar a cabo algún tipo de aplicación de ese estilo, ¿vale? Entonces, vamos a ver aquí la estructura básica de lo que es una aplicación web. Por lo menos en la de WordPress y en su gran mayoría de las aplicaciones web que nosotros manejamos en una máquina virtual de Linux, están basadas en dos cosas. La primera es la parte del aplicativo, que es la que ustedes ven aquí arriba. Esta parte del aplicativo es como tal, en este caso el gestor de contenidos, que es WordPress. Y la segunda es una base de datos, ¿vale? Esas dos cosas me componen mi aplicativo como tal. La base de datos y el app del WordPress, ¿listo? Hay algunas aplicaciones que no tienen base de datos. En este caso vamos a utilizar nosotros un gestor de bases de datos que se llama MySQL. A veces hay aplicaciones web que simplemente lo que hacen es crear usuarios dentro de nuestro equipo, así como yo creé o como creamos todos la semana pasada usuarios y les asignamos permisos.
hay aplicaciones que también utilizan este sistema para pues desarrollarse dentro del entorno. En este caso nosotros vamos a utilizar un gestor de contenidos, no vamos a crear usuarios externos ni vamos a crear permisos de absolutamente nada, simplemente vamos a crear un WordPress desde cero, ¿vale? Esta aplicación web que nos permite, a veces aquí en la red de investigaciones llegan muchas solicitudes de crear páginas web bajo este gestor de contenidos porque pues es lo más sencillo que hay y muchos pasantes lo utilizan para desarrollar sus proyectos de pregrado. Entonces aquí a la red de investigaciones llegan muchas solicitudes de generar WordPress porque pues es como lo más común dentro del desarrollo para las personas que no tienen experticia o no manejan ningún lenguaje de programación orientado hacia servicios web. ¿Listo? Nosotros en este caso aquí tenemos una arquitectura, como la ven, de contenido, que es el WordPress y de base de datos. Las dos se encuentran entrelazadas entre sí. Yo a la que le doy acceso público es a la parte del aplicativo. La parte de la conexión de la base de datos no tiene acceso público. ¿Qué quiere decir esto? Que solo la puedo ver yo desde adentro de mi sistema, mientras que el WordPress sí necesito exponerlo por algún puerto, ¿vale? Para que la gente lo pueda ver, pueda visualizar mi página web. Cuando yo le mete aquí en Google, o en el buscador, busque la IP o la dirección o el DNS de mi máquina y me aparezca el aplicativo, no me aparece la base de datos, ¿vale? Para tenerlo presente. La base de datos pertenece a mi intranet, hace parte de mi red privada. Evidentemente, si yo tengo otra máquina virtual separada de esta donde quiero alojar mi base de datos, también se puede hacer. En este caso, vamos a almacenar las dos dentro de la misma máquina virtual, tanto el aplicativo de WordPress como la parte de la base de datos de MySQL. Se puede conectar otra máquina virtual e independizar los servicios. ¿Cómo así? Yo puedo tener dos servidores remotos, uno con MySQL y el otro con WordPress, con el aplicativo como tal, y entrelazar los dos. Esto se da cuando, por ejemplo, mi aplicación es muy robusta, tengo mucha información almacenada y la base de datos me consume mucho recurso. Entonces, evidentemente, si tengo las dos en un mismo servidor, pues el recurso, si es finito, no me va a alcanzar para pues que la máquina opere de manera adecuada y me va a tocar independizar cada una de las dos partes, tanto el aplicativo como la base de datos, ¿vale? Para tenerlo bastante presente, pasa mucho, sobre todo a nivel de almacenamiento, cuando la base de datos es muy robusta, porque generalmente las bases de datos del WordPress no pasan de 100 megas, por ejemplo, pero hay aplicativos que son páginas web que llevan años actualizándose de grupos de investigación que suben videos todos los días, hacen conferencias, capacitaciones, etc. Y asimismo la base de datos pues empieza a consumir recursos. En ese momento es cuando yo debo decidir si migro mi base de datos hacia otro servidor que solo se encargue de la base de datos o si lo dejo en el mismo servidor junto al aplicativo, para tenerlo bastante presente porque pasa y digamos que a la hora, aquí en este momento, pues ustedes quizás no lo vean tan crítico, pero pues cuando uno contrata, por ejemplo, un servicio en la nube de Amazon o de Azure y van a montar un sistema de estos, ahí sí empieza a verse la importancia del recurso porque pues por cada mínimo detalle, cada solicitud que yo haga, cobran un buen dinero. Entonces, ahí la idea es optimizar los recursos a partir del aplicativo que yo necesite. ¿Listo? Teniendo en cuenta esta arquitectura, nosotros aquí en el archivito de texto que enviamos la última vez, tenemos tres componentes. El primero que tenemos, pues ese es el sistema operativo Linux como tal, que en este caso escogimos Debian. Este sistema operativo pues va a ser el cerebro de nuestra aplicación. Es el que se va a encargar de gestionar todos los recursos, hacer la conexión entre hardware y software y realizar todas las solicitudes que nosotros le lleguemos. Por otro lado tenemos el Apache 2. Apache 2 es un servidor, un servicio, valga la redundancia de servidor, que nos permite a nosotros utilizar nuestra máquina virtual para exponer algún servicio a la web. Cuando yo hablo de exponer algún servicio a la web y hago énfasis en a la web, estoy hablando de que voy a exponer por algún puerto de mi máquina virtual un servicio público para que todas las personas lo vean, ¿vale? Ya que sea mi máquina una red privada, perfecto, no va a haber ningún inconveniente. Para eso nosotros necesitamos alquilar un DNS o un Domain Name Server Service que nos va a permitir mapear ese puerto que nosotros escojamos acá a la internet pública, ¿vale? En este caso vamos a hacer una prueba en local, entonces no vamos a tener necesidad de alquilar ningún DNS porque pues no vamos a montar nada que se necesite exponer al público en internet, ¿vale? Solo vamos a hacer nuestras pruebas en local sin ningún inconveniente por ese lado, ¿listo? Para que lo tengamos presente. Lo otro que vamos a hacer es instalar nuestro MySQL. MySQL es nuestro gestor de bases de datos. La sintaxis que vamos a utilizar en este caso va a ser bastante sencilla. Cada uno de ustedes tiene pues aquí todas
las instrucciones dentro de lo que conlleva la instalación del MySQL como tal. Es bastante sencillo, no es nada del otro mundo. Vamos a ver cómo se organizan, qué es lo que pasa con la instalación, qué es lo que yo instalo dentro de mi base de datos y cómo juega la base de datos con el sistema para poder almacenar, leer y exportar archivos de un lado al otro. Vamos también a utilizar PHP, que es el lenguaje que nos permite hacer la interconexión entre el Apache y el MySQL y entre todo lo que es nuestro aplicativo de WordPress. La idea principal es que cada uno hable su propio lenguaje y sea PHP el idioma universal de los componentes que yo voy a instalar, ¿vale? Entonces, para eso necesito instalarlo, para que pues a partir de él se dé la interconexión entre la base de datos, el servidor web y la máquina virtual en virtud de nuestro aplicativo WordPress. Y esas tres cositas que ustedes ven ahí componen lo que nosotros llamaríamos una pila LAMP, L-A-M-P, Linux, Apache, MySQL y PHP. Generalmente esta es la base para la gran mayoría, por no decir que todos los gestores de contenidos que nosotros tenemos en la web. Hay muchas páginas web que pues son simplemente WordPress modificados de acuerdo al desarrollador y todas se componen bajo este prototipo. ¿Listo? Todas necesitan Linux, Apache, MySQL y PHP para poder funcionar. No necesariamente tiene que ser PHP y no necesariamente tiene que ser MySQL, perdón, y no necesariamente tiene que ser Apache. Hay otro servidor web que se llama Nginx, se escribe así, Nginx, como el de Crash, y este también nos permite exponer servicios por alguno de los puertos de nuestra máquina, ¿vale? En este caso yo utilicé Apache 2 porque pues es el más conocido, aunque Nginx también tiene su relevancia y ya depende pues del desarrollador y de lo que él quiera hacer o de su gusto pues personal a partir del requerimiento que quiera realizar, ¿vale? Para que lo concibamos también. Perdón, Porque te también interrumpo. cuéntame, ¿se escucha? ¿Qué pasó? Hamilton pregunta en el chat, ¿se podría usar ngrock.com? Déjame, ya miro. Acá en el chat se podría usar ngrock.com. Uy, la verdad no tengo ni idea. Tocaría consultarlo. Ahí me corchas porque no tengo ni idea. Si tiene soporte para esto, seguramente se puede usar. Porque pues eso creo que una interfaz de usuario, hasta donde me acuerdo, discúlpame, pero no. Y es para sacar, de pronto sí, tocaría revisarlo porque creo que esa es una interfaz de usuario para sacar servicios HTTP. Si se puede, o sea, si se puede sacar servicio HTTP, evidentemente se tiene que poder, porque WordPress, digamos que tiene la facilidad de ser como adaptable a muchos, ¿cómo decirlo? Muchos aplicativos de servidor. Entonces tiene soporte para bastante cantidad de cosas. Yo creería que sí, pero tocaría investigar. Qué buena pregunta. Te la debo, pero estoy casi seguro de que se debe poder porque WordPress es multiplataforma y tiene mucho soporte a nivel de librerías y todo aquello. Entonces, probablemente sí, pero te la debo. Ahorita miramos a ver si se puede. ¿Vale? Por ese lado. Gracias, Angelita. Cualquier cosa, porfa, preguntan y Angelita me detiene para poder responder las preguntas. ¿Listo? Dale. Continuamos. ¿En qué íbamos? Sí, acá. Entonces, si vamos con Apache 2, en este caso, pues vamos a montar una aplicación bastante simple, bastante sencilla. No, digamos que no va a requerir pues mucho almacenamiento, mucho espacio. Vamos a trabajar también la parte de los permisos. Vamos a trabajar un poco con todo lo que vimos anteriormente. El nano, por ejemplo, para poder editar los archivos de texto, entre otros. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, procedemos a hacer la instalación. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra máquina virtual. Ya con nuestra máquina virtual vamos a primero averiguar la dirección IP y vamos a irnos a la parte donde dice Broadcast and Multicast, que es la parte de difusión. Esta es la parte que expone nuestros servicios a la internet cuando yo me conecto desde mi máquina virtual a algún lado. En este caso yo tengo la 172.16.5.12. Esa es la IP interna que yo tengo ahí. Tengo una versión de IP también en versión 6. En este caso pues no la voy a utilizar, pero sí está vigente también porque Linux tiene el soporte para IPv6, pero pues necesito también estar en una red avanzada para poder conectarme de esta manera, ¿vale? No sé si alcanzaron algunos a ver el videito que yo les compartí de la conferencia, a donde estaba pues todo el manejo de IPv4 y IPv6. Ahí explican bastante bien cómo es la estructura de un IPv6, por qué tiene los dos punticos, cuando
mejor dicho, absolutamente todo, ¿vale? Entonces, para que lo miren, si no lo alcanzaron a revisar, es bastante provechoso. Yo lo que voy a hacer es copiar esta IP. Si yo tengo una máquina virtual, en este caso, no sé, de VirtualBox o de Citrix o lo que yo esté utilizando, también voy a tener una IP asignada. Esa IP también va a pertenecer a mi red interna, es decir, va a estar conectada con mi computador local y también la voy a poder ver, ¿vale? No va a haber ningún inconveniente. En este caso voy a hacerle una consulta a esa IP y vamos a ver si tiene algo instalado. Como se pueden dar cuenta, no hay ningún servicio que esté expuesto por la parte de acá de mi puerto 80. Aquí recuerden que cuando yo le estoy haciendo esta solicitud al buscador, estoy consultando el puerto 80, es como decirle esto, pues evidentemente no me está botando nada. Si yo necesito especificar algún puerto, simplemente le doy 2 puntos y el puerto, ¿vale? Por ejemplo, puede ser el puerto 8080, que es el que también uno utiliza. Puede ser el puerto del Postgres, que es 5432, si quiero ver mi base de datos, entre otras cosas, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Así es que se especifica el puerto. Vale, entonces con eso en mente ya podemos ver aquí que en mi máquina virtual yo no tengo absolutamente nada expuesto por el puerto 80. Lo primero que vamos a hacer es darle un clear acá y vamos a seguir las instrucciones que teníamos listadas. Aquí tenemos que tener algo presente. Esta configuración que yo estoy utilizando acá es para sistema operativo Debian y para sistema operativo Ubuntu. Las personas que tienen Linux Mint tienen que realizar otro proceso, no es difícil. Voy a ponerlo aquí. Aquí hay un tutorial facilito que encontré porque lo hice de esta manera y no especifiqué también la instalación de Linux Mint porque es que en el curso habíamos especificado que pues la idea principal era tener un sistema operativo de Debian o de Ubuntu para poder realizarlo. Si nos ponemos a hacerlo con todos y cada uno, pues digamos que nos consume mayor tiempo, aunque también se puede hacer. En Linux Mint, como es una interfaz amigable con el usuario, también es bastante fácil la instalación, no hay ningún inconveniente. Si me preguntan a mí, es mucho más sencillo hacerlo en Linux Mint que en Debian, por ejemplo. Se van a dar cuenta de que aquí todo esto, pues no hay necesidad de hacerlo en Linux Mint, sino que aquí tocó hacerlo a mano porque pues es Debian y Debian es un poco más avanzado. Es decir, hay que especificar más cosas a la hora de realizar la instalación, pero también funciona, ¿vale? Entonces lo voy a compartir aquí y pues vamos mirando a partir de lo que pase, qué es lo que sucede. Un segundito, por favor. Listo. Entonces, vamos a comenzar con la instalación. Lo primero que vamos a hacer es instalar Apache. Entonces, para eso vamos a irnos acá al manualito que yo compartí y vamos a seguir las siguientes instrucciones. Lo primero que vamos a hacer es un update en nuestra máquina. Entonces, puede ser con apt-get o puede ser con simplemente apt-update y le ponemos la Y. Esa Y significa que yo quiero darle sí a todo lo que él me pregunte ahí para allá, que va a consumir recursos, que va a consumir memoria. Como yo sé que consume poco, le pongo la Y y él no me va a preguntar nada, ¿vale? En este caso lo que hice pues fue actualizar el Apache, el sistema operativo y me dice listo. Se pueden actualizar 135 paquetes y ejecute apt-list para verlos, ¿vale? Recuerden que el gestor de paquetes de Debian es apt y de las distribuciones de Debian de ahí para abajo, lo que es Ubuntu, todas las que vienen de ahí para allá es apt, ¿vale? Para que lo tengamos presente. Ahora vamos a darle un upgrade. Esto sí va a tomar un tiempito de acuerdo a nuestro internet y a nuestra cantidad de paquetes que no hayamos instalado. Si tenemos algún problema ahí, tenemos que revisar qué es lo que está sucediendo dentro de nuestra máquina virtual porque hay algo grave a la hora de hacer el upgrade. Cuando el upgrade no funciona, hay casos graves adentro de nuestra máquina virtual que tenemos que revisar. Entonces espero pues que a todos nos funcione. Si no, pues habría que mirar qué es lo que está sucediendo porque si es grave que no funcione un upgrade, ¿vale? Es como actualizar el sistema y que no se actualice. Entonces ya podrán ver la implicación. Voy a bajar esto por acá y a subir esto un poco.
Vamos a esperar aquí a que cargue. Y creo que ya va a terminar. Sí, listo. Aquí ya terminó. Probablemente en algunas máquinas se demore un poquito más, un poquito menos. Como lo digo, es de acuerdo a la internet. Es necesario este paso. Siempre es necesario, a menos de que utilicemos algún tipo de orquestador de servicios como Docker o Ansible, por ejemplo, para orquestar muchísimos más servicios. En este caso, como vamos a hacer todo a partir de nuestra máquina virtual en local, pues nos toca hacer este paso necesariamente. Vamos a seguir con el siguiente, que es sudo epkg configure-a. Con este comando lo que hago es tomar el gestor de paquetes de Debian, que es dpkg.def, de los paquetes que se derivan del .def, que son los que yo tengo que instalar manualmente, y le voy a decir que su configuración es automática. Este sí no tiene ningún problema, simplemente se configura él. Y ahora sí, vamos a darle sudo apt get install apache 2 -y para que le demos ya todo. Entonces, este no se demora absolutamente nada, pesa muy poco, es bastante fácil de instalar. Y listo. ¿Cómo lo consulto yo? Hay dos formas. Primero es darle apache 2-b. Aquí él me dice, no se encontró la opción. Entonces, en este caso, como yo no lo he instalado, voy a ir a la página de mi dirección IP, a mi DNS. Entonces, voy a darle IPA, voy a tomar la que dice Broadcast Multicast, le doy copiar, y en el buscador web de nuestro Google vamos a darle acá buscar. Entonces, ya como ustedes pueden ver, antes me salía el error, ahora me sale que tengo un Apache Debian Default Page. Significa que mi Apache ya está instalado. El que me dice a mí, lo que yo tengo instalado o lo que yo estoy leyendo en este caso es lo que está almacenado en la carpeta var www.html. Esta carpeta es bastante importante dentro de nuestra máquina virtual, porque ahí es a donde se instalan la gran mayoría de aplicativos que yo voy a sacar. Generalmente es ahí donde se instalan, ¿vale? Siempre que ustedes tengan alguna máquina virtual que reciben con alguna aplicación, les recomiendo por experiencia revisar primero esta carpeta a ver si hay algo expuesto por ahí. Si no está expuesto por ahí, significa que no está utilizando ningún gestor de contenidos o que está saliendo por otra carpeta, que se puede especificar también, pero que no es esta. Generalmente siempre salen por esta, ¿vale? A veces uno simplemente cambia este HTML por el nombre del servicio que uno quiere. Ya vamos a ver cómo pasa eso. No sé si hasta ahí estemos bien, hasta ahí hay alguna pregunta con respecto a esto, hay algún problema, o todo bien, todo funciona. Recuerden que las personas que tienen máquina virtual lo pueden consultar con la IP de la máquina virtual, que también se debe poder ver dentro de nuestra red, o simplemente vamos al 127.0.0.1, que es mi localhost, cuando mi computador es propio, o sea, cuando yo estoy haciendo las pruebas desde mi máquina como tal, que es mi localhost. En este momento yo ya tengo también instalado un Apache en mi máquina virtual, digo en mi computador, en mi PC de escritorio, entonces aquí ustedes pueden ver que lo tengo en Ubuntu, porque pues mi computador es Ubuntu, ¿vale? Aquí pues instaló la versión de Debian, porque pues nuestra máquina virtual está en Debian, ¿listo? Ahora viene un proceso bastante tedioso, que es el de instalar, bueno, el tedioso es PHP, vamos a seguir con MySQL, creo que sigue en el orden de prioridades. Entonces aquí podemos ver la versión. Si nosotros tenemos Ubuntu, vamos a imprimir este comando, y si nosotros tenemos Debian, vamos a poner este. Entonces, para ver la versión de Apache que instalamos, simplemente vamos a copiar esta sentencia y la vamos a pegar dentro de nuestra máquina virtual. Entonces, él me dice, listo, tienes la versión de Apache 2.4.10 en Debian, ¿vale? Él automáticamente también me crea la carpeta que yo les acabo de comentar, esta carpetica que estaba acá.
la de var www.html. Vamos a irnos para esa carpeta. Entonces vamos a darle un clear, vamos a irnos a la ruta, cd var www.html. Y vamos a hacerle un list, ls. Aquí tenemos dos cosas. Lo primero que tenemos es un index HTML. Ese index HTML es esta misma página web que ustedes están viendo acá, ¿vale? Si yo le hago un nano a ese index, voy a ver el contenido HTML de esta página web que ustedes ven acá. Si se dan cuenta, aquí dice Apache Debian Default Page, it works. Apache 2 Debian Default Page, it works. Y ahí es donde yo empiezo a mirar que el programa efectivamente trae lo que yo tengo almacenado en esa carpeta, ¿vale? Para tenerlo presente. Entonces, ahí yo me doy cuenta de que el programa efectivamente, el servidor Apache, está trayendo todo lo que está en ese index y lo está mostrando en la web, a nivel de interfaz, ¿vale? También tengo uno que se llama info.php. Entonces, para yo ir a ese, doy info.php. ¿Y qué me sale? Me sale esto. Me dice php info. Vamos a ver qué tiene ese archivo php info. Entonces, yo le doy clear, le doy ls, le doy nano info.php y él me bota exactamente lo mismo. Me bota el contenido. Ahí me doy cuenta de que mi servidor está llamando todo lo que yo necesito. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona. ¿Listo? No sé si hasta ahí hayamos tenido algún problema, si todo funciona bien. ¿Bien? ¿Sí? Listo. Entonces, ya tenemos instalado Apache dentro de nuestro servidor, o dentro de nuestro computador, dentro de nuestra máquina, ¿vale? Una vez hecho eso, vamos a seguir con MySQL. Entonces, para MySQL vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos antes, con estos comanditos que ustedes ven acá. Vamos a darle un clear, y vamos a darle sudo apt get install. Bueno, hagámosle primero la actualización, update, para que se actualice todos los paquetes. Y listo, una vez que ya está hecha nuestra actualización, vamos a darle sudo apt get install mysql-server y mysql client. Entonces, las dos cosas que nos permiten, el MySQL Server lo que nos permite es exponer nuestro servicio web. Él ya va a saber con el MySQL Server que se va a conectar a una base de datos que va a tener un servicio orientado a la web. No va a ser una base de datos local, sino que va a venir conectada a algún puerto y ese puerto se va a mapear a algún servicio web, ¿vale? Y con el MySQL Client, lo que tenemos ahí es que nos va a generar nosotros una interfaz de usuario que nos va a permitir a nosotros acceder al MySQL como tal, gestionar las bases de datos, agregar usuarios, entre otras cosas. ¿Listo? Le voy a dar Enter y él me va a decir, listo, vas a utilizar 94,5 megabytes. Si yo le hubiera puesto la bandera aquí, -y, él no me estaría preguntando esto. Él simplemente le da sí a todo. En este caso, pues yo le voy a dar sí. Voy a utilizar todo el espacio. Aquí se empieza a hacer mi configuración. Entonces él me dice, listo, vamos a generar lo primero que tenemos que hacer, que es un usuario root. Es un usuario que va a tener permiso de acceso a todas las bases de datos que tú ingreses a tu máquina virtual o a tu computador. Ese usuario root va a gobernar absolutamente todo el MySQL. Si se pierde el usuario root, graves. O bueno, no es grave, se puede arreglar, pero la idea es que no se pierda, listo. Que es una contraseña que ustedes recuerden, una contraseña, pues, no sé, como la de la tarjeta de crédito, mejor dicho. En este caso, yo voy a poner una contraseña y le voy a dar a aceptar. Entonces, me pide la confirmación y yo, sí, señores, claro que sí. Entonces, ahí ya sigue la instalación. Y esperamos a que termine el proceso. Listo. En este caso ya tengo ahí instalado el MySQL. Voy a mirar la versión de MySQL con el comando mysql-version. ¿Vale? Entonces él me dice, listo, tienes instalada la versión 14.14 de la distribución 5.5 para Debian Linux GNU. Entonces ahí yo ya considero y noto que tengo instalado MySQL. ¿Cómo sé también que tengo instalado MySQL?
porque simplemente si se acuerdan del comando nmap, si lo tenemos instalado en nuestra máquina, vamos a darle nmap localhost, y él me va a decir, tienes el puerto de MySQL abierto, ¿vale? Como es un MySQL server, va a estar abierto cuando yo miro las conexiones de internet. Recuerden que nmap lo que me hace a mí es listarme las conexiones de internet que tiene nuestra máquina virtual o nuestro computador. En este caso, MySQL siempre por defecto funciona en el 3306, así como por defecto el HTTP es el 80, que es el que nosotros consultamos. MySQL siempre va a tener el 3306 a menos de que especifiquemos lo contrario, ¿vale? ¿Se puede especificar otro puerto? Claro que sí se puede. Es un poquito más avanzadito, quizás lo veamos en otro curso, pero sí se puede hacer. Ya eso lo utilizamos cuando tenemos que sacar múltiples servicios que utilizan bases de datos o MySQLs independientes, gestores de bases de datos independientes, cada uno, por ejemplo, yo puedo utilizar en un lado Postgres y en otro MySQL, o en un lado dos MySQL, pero pues se van a confundir si los mapeo por el mismo puerto. ¿Por qué? Porque la máquina va a estar leyendo dos servicios distintos por el mismo puerto de internet, entonces no sería lo ideal, y ahí es cuando yo digo, uy, no, tengo que cambiar el puerto de MySQL a otro puerto. Claro que se puede, obvio que se puede, no hay ningún problema. Quizá más adelante lo revisemos con más tiempito, pero se puede hacer. Entonces, ya con esta instalación hecha de MySQL, ya yo voy a tener el MySQL instalado. Para poder entrar a mi MySQL, vamos a darle mysql-u root-p. Ese es el comando que yo utilizo para poder ingresar a mi interfaz. Aquí esta bandera U identifica al usuario. Entonces yo le estoy diciendo, hey, yo quiero activar mi servicio de MySQL con el usuario root, y la parte P es la parte del password o de la contraseña. Pero la voy a dejar en blanco para que él me la pida y yo no ingresarla acá y pues que ustedes vean mi contraseña. Bueno, al igual aquí no hay ningún problema. Le doy enter y él me dice, listo, como no especificaste la contraseña así como si especificaste el usuario, entonces mete tu contraseña, que fue la misma que establecimos ahorita cuando realizamos la instalación. Le damos enter y aquí ya estoy en la interfaz de MySQL. Como pueden ver, también es una interfaz de terminal, no es algo gráfico. Hay partes gráficas de MySQL. ¿Cómo puedo ver mi MySQL en el entorno gráfico? Claro que se puede. Hay una aplicación que se llama phpMyAdmin, que me permite gestionar todas las bases de datos de MySQL a nivel de interfaz. Entonces se las dejo acá, en lo último. PHP, bueno, se escribe con mayúsculas, phpMyAdmin, y es instalable en cualquier distribución de MySQL o de Linux que ustedes tengan. En este caso yo no la utilizo, a mí me gusta más la terminal porque me parece que controlo más las cosas, pero pues también si ustedes no les gusta, no sé, utilizar la sintaxis de MySQL o les gusta más tener el entorno gráfico, pueden instalar phpMyAdmin dentro de la máquina virtual sin ningún problema. También tienen que tener instalado Apache para hacer esa instalación porque ustedes van a utilizar un servicio web, ¿vale? Entonces necesitan especificarle al servidor algo que les permita exportar o mostrar a partir de un puerto este servicio de phpMyAdmin. Entonces ya con el Apache instalado, realizar la instalación de phpMyAdmin también se puede hacer súper sencillo, no hay ningún inconveniente. Ahí les va a aparecer una interfaz mucho más amigable que la que ustedes van a ver acá. Entonces, cuando yo estoy adentro, lo primero que voy a hacer es darle Show Databases. Aquí tenemos que tener algo muy importante claro, y es que todas las sentencias en MySQL terminan con punto y coma, ¿vale? Siempre cualquier sentencia que yo meta va a terminar con punto y coma. ¿Listo? Entonces aquí cuando yo le doy enter, él me muestra listo. En este momento tenemos las siguientes bases de datos. Tenemos la información de tu instalación, el esquema de instalación de la versión de MySQL que tú instalaste. Tenemos la parte de MySQL, a donde están almacenados todos los usuarios que tú agregues, el usuario root, las contraseñas, los permisos, entre otros. Y tenemos la parte del performance o el comportamiento del gestor de bases de datos a nivel del servidor. Esas son las tres bases de datos que vamos a tener inicialmente, ¿vale? ¿Nosotros podemos crear o alterar otras? Sí, claro. ¿Cómo hago yo para ver cuáles son los usuarios que tengo? En este momento, para dar los usuarios, simplemente le doy select user from mysql.user. Si yo le dejo así y no le pongo el punto y coma, le doy enter, él me va a decir, hey, te falta algo. ¿Quieres añadir algo a tu sentencia? ¿Qué quieres hacer? Porque si no le pones el punto y coma, yo no voy a entender que va hasta ahí. En este caso le agrego el punto y coma y él me dice, listo. Tenemos los siguientes usuarios dentro del sistema MySQL. El root, el root, el root. Tenemos Debian Sysmain, que es el asistente de mantenimiento de Debian, creado por el sistema operativo para acceder al gestor de base de datos. Y tenemos de nuevo el root.
Entonces, ¿qué me permite esto? Cada uno de estos es un usuario que yo creo de acuerdo a los permisos que yo necesite. Hay un usuario que va a ser el global, que es el primero que ustedes ven acá. Hay otro usuario root que va a ser en el caso en el que yo pierda las credenciales de acceso a este usuario global. Hay otro que es cuando yo forzo la base de datos a abrirse cuando yo quiera, que es otro root. Y cada uno de esos tiene pues sus características principales. Nosotros, ¿cuál vamos a utilizar? El primero, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a veces se pierde la credencial de acceso, así como cuando yo les dije ahorita que no se les olvidara la contraseña, pues a veces pasa que se pierde. Entonces yo tengo que forzar el gestor de bases de datos a que me deje entrar sin preguntarme cuál es el acceso, sin decirme, hey, necesito tu contraseña. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. En este momento no le explico porque no, digamos que no hace parte del curso y la idea principal es que sea algo netamente pedagógico, ¿no? Digamos que eso ya es más avanzado, pero se puede hacer, claro que se puede hacer. Vamos a dejarlo por este lado hasta ahí para salirnos del MySQL. Vamos a darle control D y listo. Ahora vamos a instalar PHP. Aquí es donde ya viene la parte más complicada porque vamos a instalar un sistema, un lenguaje de programación dentro de la máquina virtual para que él se comunique con el aplicativo de WordPress y con el gestor de base de datos simultáneamente. Además, para que el Apache entienda qué es lo que tiene que sacar y qué es lo que no. Entonces, para eso, nosotros vamos a irnos aquí a la guía de instalación. Yo en este caso voy a instalar PHP versión 7.3. La idea es que sea de la versión 7.2 para arriba porque es lo que mejor soporta WordPress. Eso es algo muy importante que vale resaltar. Cuando ustedes van a realizar la instalación de cualquier aplicación, es muy importante que miren el soporte de esa aplicación a nivel de archivos de instalación. Hay algunas aplicaciones que, por ejemplo, no permiten PHP menores a 7.4 o 7.4 en adelante o 7.3 en adelante o 7.2. ¿Vale? Digamos que la 7.0 ya casi no se usa, aunque existe, claro que funciona, tiene soporte, pero casi no se usa porque la mayoría de las aplicaciones ya no la utilizan. Para que lo tengamos presente, siempre que vamos a hacer alguna instalación de cualquier cosa, necesitamos mirar qué soportes a nivel de librerías y de versiones necesita esa aplicación. De nada me sirve a mí instalar ahorita a PHP 7.1, 7.0 o PHP 5, por ejemplo, que era una versión antiguísima, y no funcionaría. Me va a decir como, hey, no, eso ya está muy viejo, está obsoleto, necesitamos algo más reciente por cuestiones de seguridad, de comunicación, de protocolo y de desarrollo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es de nuevo hacerles un update y un upgrade, ¿vale? Entonces, yo aquí tengo dos versiones. Está la versión de Debian, que es la que ustedes ven acá, y está la versión de Ubuntu, que es la que ustedes ven acá. ¿Listo? Están ahí ambas versiones. Yo voy a utilizar evidentemente la de Debian. Entonces, me voy a venir acá, le voy a dar un clear y voy a darle lo que me dice ahí. Entonces, sudo apt update -y. Aquí me confundí. Y sudo apt upgrade -y. Entonces, en este caso, como ya hice el último upgrade, ya debe estar todo actualizado, no deben tener que instalar nada, a menos de que yo cambie los repositorios de actualización, que fueron los que vimos la anterior vez, que les comenté, que ahí era donde yo llamaba todo lo de los paquetes desde el servidor de Debian, en este caso, para pues descargar las actualizaciones. ¿Vale? Entonces aquí vamos a irnos, vamos a modificar ese archivo donde yo tengo todas las actualizaciones y vamos a hacer lo siguiente. Darle sudo nano, vamos a irnos a la ruta de etc, apt, que es nuestro gestor de paquetes, y le voy a decir que en la lista de las fuentes, de donde él hace todas las descargas y gestiona todos los paquetes, voy a editarlo. Entonces, aquí ustedes pueden darse cuenta de dos cositas. Estas dos primeras hacen parte de la instalación inicial. Él lo que hace es actualizarse de acuerdo al CD-ROM que yo tengo metido con el instalador. Entonces, cuando yo estoy instalando por primera vez en mi máquina virtual, no sé, ustedes de pronto quizás lo hicieron con la USB, los que tienen máquina virtual, o lo descargaron a su máquina y lo pasaron a la máquina virtual, o simplemente lo instalaron en nativo con algún disco, él lo que va a hacer es irse a ese disco y descargar las actualizaciones que hay en ese disco. ¿Que esas actualizaciones pueden ser obsoletas? Claro que pueden ser obsoletas. Obviamente pueden ser obsoletas, no va a haber ningún lío ahí porque pueden ser obsoletas. Pero entonces ya depende de mí después configurar mi internet y venir aquí a este archivo, poner esto con numeral para decirle que lo voy a comentar y utilizar las que sí están conectadas a internet, que son las siguientes. Entonces la primera que ustedes ven acá es la parte de la seguridad que viene con las updates de Jessie. Y aquí
con el def yo le indico el gestor de paquetes y con el def src, ese src hace parte del source. Ese src significa source. Siempre que ustedes vean alguna aplicación que tiene src, que son la gran mayoría, ese src significa source o fuente, ¿vale? De ahí es de donde va a sacar todo. Entonces aquí le especifico dos cosas, tanto el gestor de paquetes, que es el dev.http security debian, y el dev del source, que me va a exportar del mismo link todas las partes de las fuentes que yo necesite. Diferencias entre el uno y el otro, que este me gestiona los paquetes y este me gestiona la fuente de donde voy a sacar los paquetes. ¿Listo? Vamos a coger esta parte, vamos a bajar hasta aquí con nuestra cosita, con nuestra línea y vamos a darle, en este caso, a borrar o bueno, no hay necesidad de borrarlas, comentémoslas más bien con numeral al comienzo y numeral al comienzo, para tenerlas ahí. Vamos a darle enter a ese archivo, aquí abajo tenemos otras también, lo mismo, numeral y numeral. Y vamos a tomar estas que están acá, que son las que yo les dejé ahí, las vamos a copiar y en nuestra máquina, en ese mismo archivo, las vamos a pegar en la partecita de abajo. Las ordenamos de acuerdo a lo que necesitemos. Este proceso solamente es necesario hacerlo aquí en Debian, ¿vale? En Ubuntu no hay necesidad de hacerlo. En Ubuntu toca añadir los ficheros de otra manera. Ya los que están viendo en Ubuntu pues lo pueden ver aquí abajo, que pues es mucho más sencillo porque solamente instalo la librería de Python, añado el repositorio que necesito con PHP y él me hace todo el resto. Ahí es donde yo empiezo a notar las diferencias entre un lenguaje, bueno, entre un sistema operativo y otro, en el que este pues evidentemente es mucho más avanzado, entonces tengo que especificarle todo. En este caso avanzado no significa que sea más fácil de utilizar frente al usuario, sino que tiene unos componentes configurables que me permiten a mí hacer otras cosas. Digamos que si yo quisiera cambiar estos ficheros dentro de las máquinas de Ubuntu, sería otra cosa más complicadita de hacer, pero se puede hacer sin ningún inconveniente. Una vez que yo pego esto acá, vamos a volver a nuestra instalación, vamos a darle control O para guardar, control X. Y lo siguiente que hago es sudo apt otro update. ¿Vale? Entonces aquí, ¿qué pasa? Si ustedes se dan cuenta, él ya me empezó a hacer el update desde los links que yo le acabé de proveer. Ya no lo hace desde el Jessie como me salía antes, que me salía que lo estaba haciendo desde el Jessie. No, aquí ya me lo hace desde los links que yo le empiezo a proveer. Entonces, evidentemente, pues ya la situación cambia porque ya me actualiza otras cosas diferentes a las que me actualizaba antes. ¿Listo? Y vamos a darle sudo apt upgrade. Cuando yo le doy esto, él ya me dice, listo, actualice los ficheros que tú tenías ahí, ahora voy a descargarlos, ¿vale? Entonces, cuando los voy a descargar, yo simplemente le doy ese, o le hubiera dado yo desde el comienzo sin ningún problema, va a pasar lo mismo, y él me empieza a hacer el upgrade. Ese upgrade lo hace directamente desde los links que yo le di como soporte para que él empezara a hacer la descarga, ¿vale? Como ustedes se pueden dar cuenta aquí, es totalmente distinto al upgrade que hicimos inicialmente, que era bajo los repositorios del Debian como tal. En este caso también son Debian, pero vienen de otro lado. Entonces, de esta manera es la que yo controlo las aplicaciones, y las actualizaciones, perdón, y lo que yo quiero instalar. Recuerden que en la primera sesión yo les hablé de que una de las ventajas que tenían los sistemas operativos Linux era que me permitían a mí escoger qué actualizaciones quería instalar y cómo quería hacerlo. Pues en este caso estamos viendo una prueba de eso, de que yo puedo escoger las actualizaciones. No es como en otros sistemas operativos, no sé, de Windows, que uno instala las actualizaciones y no sabe qué es lo que instala y se instalan siempre desde el mismo lugar porque pues él piensa que uno no necesita nada más. En este caso yo puedo hacer esto, ¿vale? Magnífico. Entonces vamos a esperar ahí un momento mientras que se actualiza y continuamos. Listo, vamos a darle aquí en OK. Yes.
Bueno, entonces aquí en este paréntesis aprovecho para comentarles que esto no es necesario hacerlo en todos lados. Aquí la idea era que miráramos cómo es que se instala una aplicación básica, qué es lo que toca instalar, cuáles son los requerimientos para simplemente montar una página web con este gestor de contenido, con cualquier gestor de contenido que esté soportado bajo LAMP, Linux, Apache, MySQL y PHP. Pero entonces no hay necesidad de hacer todo esto si, por ejemplo, nosotros utilizamos Docker. En Docker la situación cambia bastante porque no hay necesidad de yo instalar todas estas cosas, sino que simplemente descargo una imagen, como quien dice, de cada una de ellas y las interconecto entre sí. Entonces no tengo que instalar absolutamente nada, sino solo las 3 imágenes. ¿Las imágenes de qué? Bueno, las 4 en este caso. De Ubuntu, si no tengo el sistema operativo Ubuntu. De el Apache, si no tengo Apache instalado, del MySQL y el PHP. Descargo las 4 imágenes, cada una ya viene configurada, las entrelazo entre sí y lanzo el servicio. En este caso, pues como estamos haciendo la prueba en caliente dentro de nuestro computador o nuestra máquina virtual, es necesario primero, como quien dice, aprender a caminar para después poder volar y correr y todo aquello, ¿listo? Entonces me parece necesario, por eso lo hicimos así de esta manera, para que se den cuenta de todo lo que toca hacer, del requerimiento que se necesita, de los comandos que hay que utilizar, y empecemos a mirarlo desde ahí. Este trabajo pues no es muy sencillo que digamos, requiere saber los comandos, saber cómo funciona, saber manejar el editor de texto como lo acabaron de ver. Ahorita vamos a ver que hay una parte en la que tenemos que manejar permisos. Entonces todo lo que vimos en nuestras sesiones anteriores lo vamos a traer aquí a colación y lo vamos a utilizar para efectivamente poder ejecutar nuestra aplicación web. ¿Listo? Quizá más adelante, es bien probable, de pronto el otro año, ya no creo que alcancemos, pero de pronto el otro año vamos a dictar una capacitación de Docker enfocada también a esto, a prestar servicios. Ustedes se van a dar cuenta de que no hay que hacer nada de esto. Esto pues evidentemente toma tiempo. Miren, ya se nos pasó una hora acá haciendo esto. Con Docker nos tomaría, ¿qué? Cuestión de 10 minutos montar lo mismo que vamos a montar acá. ¿Listo? Entonces, quizá más adelante, si les gustaría saberlo, podemos hacer un curso de Docker Compose. Ese sí puede ser introductorio, medio y avanzado. Pero pues nos tomaría también varias sesiones para que lo tengamos presente. ¿Listo? Ahí en los comentarios, porfa, del formulario, les recomiendo que me pongan ahí lo que ustedes quisieran aprender a partir de esto. Y ya sabiendo manejar esto, que es como lo principal, los comandos básicos y el editor de texto, ya podemos avanzar bastante dentro de Linux. Pero bastante es bastante. Para que porfa lo pongan ahí. Listo. Listo. Entonces ya con esto ahí, ahora vamos a darle el siguiente paso. Este proceso, pues lo que les digo, depende ya también de la velocidad de internet que ustedes manejen, de su máquina virtual en este caso. Vamos a seguir con el siguiente comando, que es este que está acá. No lo voy a escribir, lo voy a copiar y a pegar. Vamos a darle esta parte y le vamos a dar S. Entonces aquí lo que estoy haciendo es instalando todas las librerías necesarias y todos los paquetes necesarios para que el PHP empiece a tener conexión con mi máquina virtual y se instale como quien dice sobre el kernel de nuestra máquina Linux. ¿Vale? Vamos a añadir la llave descargada desde un fichero, un repositorio. Vamos a darle pegar. Me dice listo, ya la instalé. Aquí vamos a escribir dentro del archivo package shuri y vamos a hacer una salida con pi. Recuerden los comandos. Listo, stretch mine. Aquí vamos a darle sudo apt update de nuevo. Y sudo apt upgrade de nuevo. Entonces, instalar el PHP es como lo más complicado de nuestra instalación. Ya se van a dar cuenta de que es tedioso. ¿Para qué es tedioso? Pero pues es lo que necesitamos a la hora de realizar el aplicativo web que vamos a lanzar. La gran mayoría de las aplicaciones web que ustedes conozcan a nivel de servicios web son así, ¿vale? Necesitan siempre este soporte. Ya después de que yo tenga instalado este soporte, puedo instalar
varias en un mismo entorno. Puedo instalar un Drupal y un WordPress en la misma máquina virtual, 2 WordPress, 3 WordPress, 4 WordPress, los servicios que yo quiera, ¿vale? Todos van a configurar, van a funcionar bajo la misma configuración y bajo las mismas herramientas web que pues estamos instalando. En el caso del Docker, por ejemplo, sí necesitaría yo inicialmente tener las máquinas, o sea, las imágenes de cada uno de los que yo voy a utilizar. Una imagen de Apache, una imagen de tal. Si necesito otro servicio, necesito otra imagen de Apache, otra imagen de tal, pero entonces funciona perfecto. Y ahí es donde empezamos a ver la orquestación. Más adelante lo miraremos si hay tiempo. Listo. Una vez que ya hice esto, voy a instalar el PHP. En este caso voy a ir por la versión 7.3. Le voy a dar sí. Listo. Cuando alguno de los procesos anteriores falla, PHP no se va a dejar instalar, ¿vale? Nunca se va a dejar instalar. PHP es complicado de instalar a nivel de Debian, pues para usuarios básicos es complicado, ¿vale? No es tan sencillo. Entonces, ahora que ya tenemos esto, ya tenemos PHP instalado. Vamos a darle un update, que es el siguiente comandito en el que vamos, y vamos a darle upgrade. Listo, ya no tengo nada más. Ahora, ¿qué sigue? Vamos a verificar la versión. No, vamos a seguir instalando las librerías necesarias. Entonces, aquí ustedes se pueden dar cuenta de que yo necesito instalarle tanto la librería del lib Apache 2 mod PHP, esa librería lo que me va a permitir es decirle a él, hey, Apache va a funcionar contigo simultáneamente. Los dos van a construir algo que yo quiero construir. Si yo no le especifico eso, él me va a decir, listo, somos servicios independientes Apache y PHP. Entonces, pues cada uno hace lo que le compete y no hay compatibilidad entre ambos. ¿Listo? No, en este caso necesito instalarla porque yo necesito especificarle a él qué es lo que yo voy a hacer. Para los usuarios de Ubuntu, por ejemplo, no hay necesidad de hacer esto, ¿vale? La gran mayoría de librerías ya vienen instaladas. En este caso ya la tengo instalada también yo. La que sí no viene instalada es la de MySQL, que es exactamente lo mismo que acabo de explicar yo, ¿vale? Igualito. Install PHP 3 MySQL. Entonces ahí yo le voy a decir, vas a funcionar PHP y MySQL en el mismo entorno y los dos tienen que entenderse entre sí. ¿Cómo lo hago? Pues con la librería. Entonces él empieza a descargarla, no se demora mucho. Y aquí ya le digo, listo. Estando acá, sudo service, Apache 2, restart. Y reseteo también el MySQL, sudo service, MySQL restart. Entonces, el comando service lo que me permite es tomar cualquier servicio que esté activo dentro de mi computador, dentro de mi máquina virtual, y lo reinicia, lo pausa, lo habilita o lo deshabilita. ¿Listo? Evidentemente, para yo poder pausar, iniciar el servicio, tiene que estar habilitado. El habilitado, pues, es con el enable. En vez de restart, se pone enable o disable. Y ahí está. No hay ningún inconveniente con eso. Listo. Entonces, verificamos la versión de PHP. Ya podemos ver que él me dice, sí, tienes copyright, PHP 8.8, tan, construido de esta manera. En este caso, él se actualizó solo, ¿vale? Después de que yo le di el update. Aquí me muestra los disparadores de la versión que yo tengo, que es la que necesito en este caso, entonces ya me va a funcionar sin ningún inconveniente. Denme un momento, por favor. Listo. Entonces, de nuevo voy a mi máquina, verifico que esto esté funcionando bien. Aquí cuando yo instalo PHP, si se acuerdan del archivo php.info que teníamos ahí, como ya está instalado, él me dice, hey, ya te instalé la versión, ya no vas a tener ese archivo vacío, ese comando vacío en ese archivo, sino que ya vas a tener la información de tu sistema, ¿vale? A su vez, también pues vamos a poder leer el de Apache que va a seguir aquí instalado. Entonces ya tengo PHP, tengo MySQL, tengo Apache, ya tengo todas las herramientas necesarias para yo poder acceder a mi aplicativo web de WordPress. Listo, hasta ahí, ¿vamos bien? Yo sé que es algo tedioso, yo sé que es algo complejo. La idea principal era que fuera así, que se dieran cuenta pues, de los requerimientos que toca hacer para poder instalar una aplicación web. No es tan sencillo, no es tan fácil. Con esto que nos evitamos construir nuestra página web desde el comienzo, así con HTML. Nos evitamos tener que también exponer el servicio por alguno de nuestros puertos construyendo nosotros mismos el puerto. Para ver el puerto en este caso, o el archivo de configuración de nuestra Apache, vamos a irnos a la carpeta cd, etc., donde se encuentra.
Apache 2 y le vamos a dar Enter. Aquí le vamos a dar ls, list, y vamos a tener los siguientes archivos. Vamos a hacerle un cat. apache2.conf. Aquí tenemos el archivo de configuración de todo el Apache que ustedes están viendo, ¿vale? Aquí es donde yo le digo, aquí las carpetas, los directorios, como ustedes se dan cuenta, aquí tiene el directorio principal asignado donde yo les comenté, que era var www. ¿Lo puedo cambiar? Claro que lo puedo cambiar de acuerdo a lo que yo necesite. Y está absolutamente todo. El archivo de configuración que me interesa a mí siempre para sacar esto se encuentra en la carpeta Sites Available, ¿vale? Sites Available. Voy a entrar a esa carpeta y le voy a dar ls. En este caso tenemos dos archivos importantes. El primero es el 00 default.conf y el segundo es el default ssl.conf. Vamos a darle el primero. Pues vamos a hacerle un cat 00 default.conf y aquí que podemos ver. Aquí podemos ver que él me está poniendo todo por el puerto 80. ¿Listo? Todo lo que yo necesito, él me lo está sacando por el puerto 80. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me paro acá y le doy puerto 80, él me va a redirigir a mi página de Apache, ¿vale? Por defecto. Como les comenté la vez pasada, por el puerto 80 es por el puerto por defecto donde llegan las solicitudes de GET, que yo le hago una página web. Bueno, eso lo vemos después. Cada solicitud que yo le haga acá, le doy Enter, siempre busco el puerto 80 de esta dirección. Si yo le doy google.com, como les especifiqué la vez pasada, aquí estoy buscando el puerto 80 de esta dirección de Google, ¿vale? Eso lo defino yo desde donde, desde acá. ¿Listo? Si quiero añadir otro servicio, por ejemplo, otro WordPress, pues lo saco ya por el puerto 8080, por ejemplo, que también se utiliza para HTTP. Recuerden siempre que esto es protocolo HTTP y HTTPS. Bueno, HTTPS todavía no, HTTP, ¿vale? El HTTPS tiene que tener habilitado el puerto 443, no 433, perdón. Y ahí es a donde yo hago el resto de configuraciones. Ya vamos a hablar de ese puerto. Entonces, aquí yo configuro todo y le digo a él lo más importante, que la carpeta donde yo quiero que él saque todo está acá. Si yo muevo esta carpeta o esta dirección por algún motivo o razón, ya él no me va a llegar a esta carpeta y mi aplicativo va a tener que cambiar de ruta. ¿Listo? Yo siempre lo dejo por defecto aquí. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar a la que yo quiera, ¿vale? A la que yo quiera. Pero entonces ahí es donde ya vamos a empezar a tener problemas de compatibilidad y tenemos que empezar a entender cómo funciona bien Apache para poder hacer esos cambios. Es decir, hay que, como quien dice, cacharrear. ¿Listo? Eso por ese lado. Vamos a darle un clear, un ls. Vamos a darle un cat al default SSL. Entonces, aquí lo que yo hago es instalar los certificados SSL y le digo a él a dónde se encuentran instalados. ¿Qué son los certificados SSL? Cuando yo tengo una página web cualquiera como esta, esa página web tiene aquí un candadito, ¿vale? Ese candadito lo que me permite a mí es verificar el certificado SSL. El certificado SSL lo que me permite a mí es establecer una conexión con seguridad entre mi máquina virtual, o sea, mi computador, y esta dirección a la que yo estoy accediendo. Eso se necesita siempre que la página web pida datos personales, ya sea usuario, contraseña, dirección, lo que sea. Desde el usuario y contraseña, que es lo más básico, así no tenga su nombre, él tiene que tener certificados SSL, ¿vale? Para que lo tengan presente. Cuando uno no tiene certificados SSL, significa que la página web no es segura. Aquí les va a salir como una notificación. Les muestro, por ejemplo, yo tengo una página web aquí guardada que no es segura, ¿vale? No es segura. Me dice, hey, tus certificados no están. Entonces yo miro, uy, ¿cómo así que mis certificados no están? Un segundito. Entonces, no están mis certificados. El certificado no es válido. ¿Qué significa eso? Que mi información puede ser cifrada o puede ser vista si alguien interviene esta conexión. Sin ningún inconveniente puede ver todo lo que yo mando, lo que yo envío. Entonces, imagínense, por ejemplo, una red social como Facebook sin certificados, el mismo Google Drive, Google, todo lo que es la plataforma Google sin certificados. Es bastante importante que tengan eso presente a la hora de ustedes generar su sitio web, sobre todo a la hora de mandar la producción. ¿Por qué? Porque esto puede acarrear demandas, problemas legales, y ahorita con todo el procesamiento de datos, de Cambridge Analytica y todo lo que pasó, pues evidentemente es bastante complicada la situación. A su vez, cuando uno no tiene el sitio seguro que uno crea, no lo tiene asegurado, perdón, Google no le va a dejar hacer ningún análisis. Si yo lo busco en Google, por ejemplo, mi sitio web, no sé, Pepito Pérez,
y le doy en Google buscar Pepito Pérez, él no me lo va a indexar. ¿Listo? No me lo va a mostrar por ningún lado porque Google no recomienda sitios web no seguros, para que lo tengamos presente. A la hora de hacer nuestros proyectos de pregrado, posgrado, doctorado, me han llegado aquí docentes con sitios web inseguros y me toca a mí buscar los certificados SSL desde la universidad e instalárselos como si fueran de ellos. ¿Por qué? Porque si no, la tesis no corre. Entonces ya se podrá imaginar ustedes en su proyecto de doctorado, maestría, pregrado y que la tesis pues no funcione. Ahí he tenido varios inconvenientes, entonces sí es necesario que lo tengamos presente porque es bastante importante. A su vez, si vamos a hacer el análisis a nivel de Analytics de Google, tampoco Google deja hacer. Él te va a decir, tu sitio web es inseguro, yo a sitios web inseguros no le hago ningún análisis. Entonces, es una parte bastante importante. Los certificados web los venden a nivel pues, de Google. Ustedes buscan alguna empresa que venda los certificados. En este caso, digamos que en la infraestructura de la red de Rita, la universidad es la que hace la compra y nos los provee a nosotros. Nosotros tenemos los mismos certificados que utiliza la red de datos, el UDNet, por ejemplo, el Moodle que utilizamos ahí en la universidad también utiliza los mismos certificados. Todo aquello. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Siempre es importante los certificados. Un sitio web inseguro no va a clasificar en absolutamente nada, ni va a aparecer siquiera en Google, ¿vale? Dicho esto, entonces, aquí es donde yo le instalo la ruta. En este caso yo no tengo certificados instalados, pero él me dice, listo, si quieres instalar certificados, los puedes hacer a través de la ruta etc Apache 2 SSL. Entonces ahí voy a tener esa ruta siempre activa para yo poder descargar mis certificados e instalarlos. Los certificados no son más que archivos de configuración de texto. Entonces es un archivo de texto que va a tener características similares a esto que ustedes ven acá, perdón. A esto que ustedes ven acá. Entonces aquí ustedes pueden ver que va a tener un archivo cifrado, así se ve como tal, y me dice a mí cuándo se vencen. Por ejemplo, los de Google, el de Google fue emitido el 31 de octubre del 2021, o sea, hace 20 días, y se vence el 23 de enero del 2022. ¿Esto por qué? Los de Google se tienen que renovar constantemente, es más, me parece que el plazo está muy largo, porque pues Google maneja una plataforma increíblemente grande de datos. Entonces tienen que estar seguros de que el certificado tiene que ser bastante robusto a nivel de seguridad para que la clave o el cifrado de datos de un lado al otro se dé de manera exitosa. Pues como es Google, evidentemente esto debería ser más cortico porque se tienen que cambiar constantemente. Para nosotros, pues que no tenemos así pues la que infraestructura ni los que servicios montados, pues no hay necesidad de cambiarlos tanto. Nosotros los cambiamos una vez cada 6 meses de acuerdo al servicio o una vez cada año también de acuerdo al servicio. ¿Vale? Entonces, si ustedes van a montar su página web desde su propio hosting, van a alquilar un hosting, asegúrense que tenga certificados SSL. Mucha gente no sabe y compra un hosting sin saberlo y aquí pues les sale que el sitio web no es seguro. Sí, yo tengo mi página web y lo que sea, pero mi página web no va a poner tener etiquetas, no va a poder tener nada hasta que yo no compre los certificados. Los certificados lamentablemente vienen aparte de la página, ¿vale? Del hosting. Hay algunas empresas que cuando ustedes compran el host les ofrecen los certificados. Ahora, esto es a nivel local, ¿no? Si ustedes contratan una instancia, por ejemplo, de Amazon en la nube, de Azure, ellas ya tienen sus propios certificados y también les van a cobrar el servicio, obviamente, pero pues la conexión ya viene implícita con los certificados, entonces va a ser un sitio web seguro siempre. ¿Listo? Además de eso, van a tener un direccionamiento público al cual ustedes van a poder acceder desde cualquier terminal sin necesidad de conectarse a ningún lado, a alguna VPN, absolutamente a nada. Entonces, ahí son las ventajas de la nube, que es lo que se está manejando ahorita, para que lo tengamos presente. Listo, vamos a dejar esto hasta acá. Y ahora sí vamos a ir a lo que nos compete. Entonces, lo primero que vamos a hacer ahora es a crear nuestro usuario dentro de MySQL. Aquí yo les dejé la sintaxis, es bastante simple. Lo voy a hacer yo a manito también acá. Y vamos a empezar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar nuestro usuario MySQL, MySQL root-p. Ahí, como les comenté, pues es la interfaz. Ingreso la clave que tenía desde el comienzo. Organizamos esto para que se vea mejorcito. Acá. Listo. Entonces yo lo que voy a hacer es crear una base de datos. ¿Para qué la base de datos? Voy a crear esa base de datos de la que hablamos al comienzo, acá en las diapositivas, a donde se va a instalar el WordPress. ¿Vale? Entonces le voy a dar
create database. En este caso mi base de datos se va a llamar ejemplo. Y punto y coma al final. Él me va a decir, listo. El query o su solicitud fue realizada con éxito. Luego me bota un OK y me dice, dentro de nuestras bases de datos, que son de instalación, las propias, las que yo les mostré ahorita, se afectó una fila, ¿vale? Entonces yo ahí digo, bueno, perfecto. Y me da el tiempo que se demoró haciendo eso. Como yo sé que se creó, pues le doy show database. Punto y coma. Y él ya me dice, listo, tenemos todas las bases de datos, inclusive la que tú creaste que se llama ejemplo, ¿vale? Para yo ver que tiene esa base de datos, le doy use ejemplo. Le voy a decir, voy a usar esa base de datos y él me va a decir, listo, yo cambié la base de datos. Ahora voy a tomar tu base de datos como referencia. Y le voy a dar show tables. En este caso, como no tengo nada creado dentro de la base de datos, me va a salir vacío. Si yo, por ejemplo, le doy use MySQL y le doy show tables, él me va a mostrar todo lo que tiene la base de datos de MySQL. Entonces aquí está absolutamente todo, está en la parte de las palabras clave, está en la parte de los procesos, de la hora, de los usuarios, que era la tabla que nosotros consultamos ahorita para ver los usuarios, ¿vale? Esta sintaxis es bastante básica. A partir de esta sintaxis es que se hacen todas las APIs, por ejemplo, todos los procesos de almacenamiento de recursos a nivel interno. Todos esos comandos son los que nos permiten acceder a esas aplicaciones o a ese tipo de herramientas que facilitan el proceso, ¿no? Vamos a darle aquí Create User, vamos a crear un usuario que tenga acceso a esa base de datos. Entonces, Create User, este sí es con sintaxis especial. Nuestro usuario se va a llamar admin en este caso. Yo lo selecciono así, ustedes pueden poner el que ustedes quieran. Pepito, Luchito, Anita, el que a ustedes se les ocurra, ¿vale? Pero que se acuerden, ¿no? Y @ localhost. ¿Qué le digo con ese localhost? Significa que mi usuario va a estar dentro de mi máquina virtual, va a tener acceso a todos los recursos que yo tenga instalados desde aquí adentro, ¿vale? ¿Puedo especificar otro host? Claro que puedo especificar otro host. Si tengo esta base de datos acá y esta base de datos está conectada con otra máquina virtual que es específicamente para base de datos y yo quiero crear un usuario dentro de esa base de datos remota, aquí especifico la IP de esa máquina virtual y él me lo crea allá, no me lo crea acá. En este caso, como lo voy a crear acá, pues le pongo localhost. Identify by comilla, ejemplo, 1, 2, 3, 4. Es comilla simple, ¿no? Es como la que está ahí, no sé el teclado de la distribución. En la mía está dos casillitas a la izquierda de la tecla de borrar. Entonces, la comilla simple y le doy punto y coma. Aquí lo que le estoy diciendo es que voy a crear un usuario llamado admin dentro de mi sistema, no localhost, y ese usuario va a estar identificado con la clave, ejemplo 1, 2, 3, 4. Esta es la clave de mi usuario. ¿Listo? Le voy a dar Enter y él me va a decir, listo, perfecto, su query fue resuelto con éxito. Ahora, vamos a garantizarle todos los permisos a nuestra base de datos a ese usuario. Recuérdense que aquí también hay permisos de uso, de ejecución, de alterar, de leer, de escribir. En este caso yo quiero que mi usuario pueda tener el privilegio de hacer lo que se le dé la gana con la base de datos. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar a él grant all on ejemplo. Este punto asterisco, ¿qué significa? Que todo lo que vaya después de ejemplo en nuestra base de datos se llama ejemplo, ¿no? Todo lo que vaya después de ejemplo, que es como el indicador principal de mi base de datos, va a ser leído, o sea, va a entrar dentro del grupo de lo que yo voy a coger. ¿Por qué? Porque yo no puedo andarle especificando ejemplo punto la tabla 1, ejemplo punto tabla 2, no. A todo le voy a dar acceso. Entonces, punto, ese asterisco lo que hace es decirle absolutamente todo lo que vaya después de ejemplo. Y aquí le voy a decir tú, los permisos van a mi usuario admin, que es el usuario que yo acabo de crear, @ localhost. ¿Listo? Punto y coma. Le doy Enter. Y él me dice, listo. Lo último es que tengo que hacerle como una actualización para que él me diga, listo, todos los permisos los voy a mantener activos, todos los permisos que están ahí los voy a manejar en la manera en la que tú me dijiste, pero entonces necesito que me verifique si eso va a ser así o no. Para eso le doy flush. Punto y coma. Listo. ¿Cómo yo sé que me quedó todo bien hecho? ¿Por qué? Porque me voy a salir con control D, recuerden, control D, él me dice chao, y voy a darle MySQL,
-u, y en este caso ya no es root, sino admin, el usuario que yo creé. Y le voy a dar -p. Él me va a pedir la contraseña, y la contraseña es esta misma que está acá. Ejemplo 1, 2, 3, 4. Entonces le voy a dar ejemplo. Ejemplo 1, 2, 3, 4. Y él me va a decir, uy, ingresaste. Ahora, ¿ustedes creen que con ese permiso que yo tengo de ejemplo, qué bases de datos voy a ver? Cuando yo le doy Show Databases, él me va a decir, solo te puedo mostrar la información del esquema y el ejemplo. Ya las otras bases de datos que tenía atrás, como la base de datos de MySQL y la del performance, no la voy a poder ver. ¿Por qué? Porque no tengo permisos de superusuario. Yo no soy el root. Soy solo un usuario que yo creé al que le garantice los permisos sobre una base de datos, no sobre la de MySQL, una específica. Entonces yo ya no voy a poder modificar absolutamente nada de mi usuario root. ¿Listo? Ahí es donde ya empezamos a ver los privilegios que tienen los permisos dentro del sistema operativo. Entonces, ahora le voy a dar use, ejemplo. Me dice database change y le voy a dar show tables. Listo, ahí ya tengo todos los permisos asociados a lo que yo necesito para ejecutar mi proceso, ¿vale? Ya con eso claro, ya tengo un acceso de MySQL con un usuario creado. Ahora voy a ir a mi WordPress, ¿vale? Entonces, para ir a mi WordPress, lo primero que vamos a hacer, yo aquí ya les dejé listado el link, voy a ingresar a este link que ustedes ven acá, desde mi buscador, desde mi Google. Entonces, no se puede, uy, ¿qué pasó? Y ya me lo descarga de una vez, la idea principal es que no sea así. Vamos a ir al link de WordPress como tal. Aquí es la página oficial de WordPress, ¿vale? Entonces, pues aquí tengo todo lo que hace referencia a las páginas web creadas con WordPress. Por ejemplo, la de Rolling Stone, ¿quién lo diría? Es un WordPress. Las páginas de raperos, las páginas, mejor dicho, tenemos muchos ejemplos del gobierno, por ejemplo, de Suecia. O sea, WordPress es súper, súper general, ¿vale? Y tiene mucho soporte por lo mismo que les cuento. Entonces, basados en eso, aquí podemos ver los plugins que podemos descargar, los temas, el contacto, etc. Nosotros vamos a ir a la parte que nos compete a nosotros, que fue pues el link que yo les dejé acá, que es la parte de descargas. Algo que tenemos que tener presente es que yo lo puedo descargar en dos formatos, tanto en tar.gc, que es como el formato de compresión de los sistemas operativos Linux, o también en zip, no va a haber ningún problema. Lo único que va a cambiar ahí es la forma en la que yo voy a descomprimir el archivo. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos a nuestra carpeta temporal. Bueno, vamos a darle un clear acá. Nos vamos a nuestra carpeta temporal. Aquí vamos a darle un ls. Tienen que entender ustedes aquí algo claro, y es que cada vez que yo apague y vuelva a prender la máquina, todo lo que está en mi carpeta temporal se elimina. ¿Listo? Todo queda eliminado. Entonces, precisamente de eso se trata la carpeta temporal, ¿no? De que cada vez que yo apago y prendo, me elimine todo lo que tenga ahí, porque pues evidentemente son temporales, no me sirven. Él interpreta eso y él dice, listo, como no te sirven, todo lo que tú guardes ahí lo voy a eliminar, porque pues tengo un recurso asignado que necesito limpiar cada vez que se reinicie el sistema. Aquí vamos a manejar la carpeta temporal porque yo es algo que no necesito tener todo el tiempo, y es el archivo de instalación. Entonces vamos a darle wget y vamos a darle el link que habíamos dicho. Entonces, este wget lo que me permite es descargar archivos desde una URL hasta mi servidor. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Siempre que yo necesite descargar algo de, no sé, de cualquier lado, a mi servidor voy a utilizar wget. Depende de la carpeta donde esté, le pongo sudo o no le pongo sudo. En este caso, como estoy en la carpeta temporal, y ustedes recuerdan la clase pasada que vimos que la temporal tiene permisos para todo, entonces no le pongo sudo, no hay necesidad, y le voy a dar enter. Y él empieza a descargar. Realizo la descarga, le doy ls y verifico que la descarga efectivamente esté. Aquí ya podemos ver nuestro archivo descargado, ¿vale? Entonces, en este caso puede estar, como les dije, dos terminaciones, tar.gz o zip. Si es con zip, ustedes le van a dar simplemente un zip y el nombre del archivo, lates.com.gz. No sé si aquí está un zip instalado. No, no está instalado.
Entonces lo instalo, pero como la terminación es GC, aún así creo que no me va a dejar desinstalar, no me va a dejar desempaquetarlo. Esto es un comprimido. Entonces, para desinstalarlo en este caso, yo voy a utilizar el siguiente comando: tar-zxbf. Ese ZXBF me permite a mí descomprimir todos los archivos que terminan en forma .gz. En Linux, a diferencia de Windows, que pues conocemos como .zip, .rar, creo que era el otro, entre otras distribuciones, aquí hay miles de formas de empaquetar paquetes. Hay bastantes. Entonces ya dependerá de ustedes con cuál se quieran casar. La idea es casarse con una sola y manejarla, aunque sin desconocer las demás, ¿no? Porque pues hay eventualidades en las que otros desarrolladores utilizan, por ejemplo, mucho tar, otros que utilizan zip, y ya pues la idea es conocerlas todas, ¿no? Y aquí le voy a dar latest, le voy a dar completar con el tab, y le voy a dar enter, y empieza el descomprimir. Y me dice, listo, ya descomprimí, le voy a dar ls, y aquí ya puedo ver que ya tengo mi WordPress, mi carpeta de WordPress con el aplicativo como tal desempaquetado. Entonces ya tenemos las dos cosas de nuestra estructura. Ya tenemos el WordPress, que es esa carpetica que está ahí en TMP, y tenemos nuestra base de datos. Ahora yo necesito interconectar ambas cosas para que ponga a funcionar el servicio. ¿Cómo las interconecto? Lo primero que yo voy a hacer, y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ojito, pendientes acá. Bueno, vamos a hacer un clear. Y es que yo voy a mover este archivo, le voy a cambiar el nombre a la forma en la que yo quiero que se llame mi sitio web. ¿Listo? Ese nombre de este WordPress va a cambiar a la forma o al nombre que yo le quiero dar a mi sitio web. ¿Listo? ¿Cómo yo lo pongo? Pues en este caso yo le voy a poner ejemplo a mi sitio web, porque pues estamos haciendo un ejemplo. Entonces para eso le doy mb WordPress y le voy a poner ejemplo. Me dice, listo, ahora ya no se va a llamar WordPress, sino se va a llamar ejemplo. Recuerden que aquí no se puede hacer el cambio de nombre, eso que uno le da y cambiar nombre y ya, o le da clic y después otro clic y se cambia el nombre y uno le cambia el nombre. No, aquí para cambiar el nombre es mover el archivo de un lado al otro, y para eso vamos a crear una carpeta nueva a donde él va a pegar todo el contenido del archivo anterior en el nuevo. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos, ¿vale? Solamente con darle MB él hace todo ese proceso. Listo. Ahora vamos a coger y vamos a mandar esta carpeta que se llama WordPress, que se llama ejemplo, a la carpeta var www.html. Esa carpeta necesita privilegios de usuario. No se deja modificar si no es con el usuario root, ¿vale? Ni siquiera yo, que soy el usuario servidores que tengo, se supone, acceso sudo, puedo acceder. Entonces para eso le voy a sudo mb, esa sí necesita ser con sudo, ejemplo, y vamos a mandarla a var www.html. ¿Por qué la mando allá? Porque allá es a donde me la va a leer mi Apache, como lo habíamos especificado. Si cambiamos ese archivo de configuración de Apache y modificamos esa ruta, tengo que especificar aquí la ruta donde voy a mover el archivo, la nueva ruta de configuración, ¿vale? Es bastante importante. Yo siempre la dejo por defecto porque ahí es donde se empiezan a generar los problemas de compatibilidad. Y he tenido muchas situaciones en las que me llegan investigadores y me dicen como, no, es que se me cayó la página, que es gravísimo, que yo no sé qué. Y yo me meto y es porque simplemente falta la ruta. Entonces uno le pone, no sé, HTML y ya, se soluciona. No hay que hacer absolutamente nada más. ¿Vale? Entonces, para que lo tengamos presente, lo voy a mandar acá y listo. Ahora, si yo me meto acá, ya no voy a ver mi carpeta de ejemplo porque ya se supone que quedó mandada al otro lado. Voy a acceder a cdvar www.html y le voy a dar ls. Aquí ya voy a poder ver mi carpeta de ejemplo. ¿Listo? Listo. Entonces, una vez hecho esto, ya quedó todo cuadrado dentro de mi back, dentro de mi máquina virtual, para que mi aplicación funcione. ¿Cómo yo sé que mi aplicación funcionó? Le doy clear, le doy IPA, como la IP, que en este caso es la 12 para mí, la 172.15.12, y la consulto. Entonces, 172.16.5.12. Me sale el Debian. ¿Qué me hace falta? Me hace falta especificarle lo que yo quiero abrir. En este caso, ejemplo, el nombre que le puse. Entonces, a esta ruta accedo cuando yo le doy acá, él automáticamente llega a esta carpeta que está acá. ¿Sí se dan cuenta? De una, llega acá. De una llega ahí. ¿Por qué? Porque el Apache me permite hacer eso. Entonces tengo que especificarle que ahora quiero acceder a la carpeta que yo tengo que se llama ejemplo. ¿Cómo le doy eso? Pues simplemente la ruta de ejemplo.
Hagan de cuenta que esta misma ruta es como yo decir var www HTML ejemplo. Esto yo lo puedo hacer desde mi computador y Apache me permite hacerlo desde cualquier lugar de la internet. Maravilloso. Entonces, una vez ya tengo eso, me voy a ejemplo. ¿Y qué creen ustedes? Ya me sale el sitio. Me dice bienvenido a WordPress. Antes de empezar necesitamos alguna información. Qué chévere de WordPress es que yo necesito configurar todo lo que necesite desde acá. No necesito irme a la máquina para configurar todo, sino que puedo hacerlo desde aquí, desde la interfaz de usuario. Eso es lo que facilita mucho las cosas. Entonces él me dice, listo, para empezar necesitamos alguna información de la base de datos. Necesitarás saber lo siguiente antes de continuar. El nombre de la base de datos me lo sé, se llama ejemplo. El usuario de la base de datos me lo sé, se llama admin. La contraseña de la base de datos me la sé, se llama ejemplo 1, 2, 3, 4. El servidor de la base de datos lo tengo, me lo sé, está en MySQL. El prefijo de la tabla, si lo tengo, claro que lo tengo, se llama ejemplo. Entonces ya con eso tengo toda la información. Entonces él me dice, vamos a usar esta información para crear un archivo wp-config.php. Si por alguna razón no funciona la creación automática de este archivo, no te preocupes. Lo que hace es incluir un archivo de configuración en la información en la base de datos. También puedes simplemente abrir el archivo wp-config.sample.php en un editor de texto, que en este caso para nosotros es Nano o Vim o el que queramos, rellenarlo con tu información y guardarlo como wp-config. Ahí está, o sea, está todo a la manita. Todo está hecho. Entonces, vamos a ello. Él me dice nombre de la base de datos, entonces mi base de datos se llama ejemplo, ¿no? Nombre de mi usuario se llama admin. Contraseña, ejemplo 1, 2, 3, 4. Servidor de la base de datos, como está en mi máquina virtual en MySQL, le pongo solo el localhost. Si aquí tuviera otro servidor remoto, como les comenté, otra máquina virtual donde yo tenga guardado eso, pues simplemente pongo aquí la IP de la máquina virtual, ¿vale? Y el prefijo de la tabla, por defecto, siempre nuestro prefijo de la tabla en WordPress se va a llamar WP, ¿vale? Siempre, para WordPress siempre. Para Joomla tiene otro, no me acuerdo, empieza por J, pero no me acuerdo cuál es. Para Drupal tiene otro prefijo, en este caso vamos a utilizar este. Lo voy a dar enviar. Y él me dice, listo. Me dice, hey, no hemos podido escribir el archivo wp-config. No se puede hacer. Entonces, para crear manualmente, puedes crear manualmente el wp-config.php y pegar el siguiente texto. Vale. Entonces, yo voy a coger este texto, le voy a dar clic derecho, le voy a dar copiar, me voy a mi servidor. Y aquí, ¿qué hago? Le doy ls, me meto en mi carpeta C de ejemplo. ¿No está acá en la guía? Sí, creo que está ahí. Miren, aquí está, wp-config. Entonces, ejemplo. ¿Cómo lo ponemos? Pongámoslo acá. Y este lo ponemos acá. Listo. Ejemplo. Le voy a dar ls. Y aquí voy a ver todos los archivos de configuración del WordPress, ¿vale? Voy a tener a donde se almacenan el main, a donde se almacenan los logins, donde se almacena la parte de iniciar sesión, los includes, voy a tener la parte del administrador, del contenido, aquí es donde se van a guardar todos los temas, las imágenes, los audios, todo el contenido audiovisual que yo suba y multimedia, ¿vale? Y entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, aquí me dice que el archivo wp-config tengo que hacerlo. Aquí no hay ningún archivo que se llame wp-config, solo está wp-config-sample. Entonces, voy a darle nano. Lo puedo crear. Puedo hacer dos cosas. Puedo hacerlo con un touch y darle wp-config.php. Si lo hago con el touch, él me va a crear el archivo y pues yo voy a tener que darle nano y editar. Con nano ya lo creo de una vez así no exista, wp-config.php y le doy enter. Le voy a dar control B con todo lo que él me pidió que le pegara y le voy a dar control O, control X. Ahora si yo le doy un ls, ya me va a aparecer un archivo wp-config. ¿Listo? Vamos a mirar a ver. Él me dice, listo, ya tienes tú esta creada, le voy a dar ejecutar instalación. Y él me dice, listo, el título del sitio. ¿Cómo le voy a poner? No sé, proyecto de grado, estudiante, ingeniería electrónica, que es lo que yo estudié, por ejemplo. El nombre de mi usuario. Entonces, el nombre de mi usuario es con el que yo voy a acceder al WordPress. No es el mismo usuario de la base de datos de MySQL, ¿vale? No es el mismo usuario. Es otro.
¿Puede ser el mismo? Claro que sí puede ser el mismo, no hay ningún problema. En este caso, mi usuario se va a llamar Lucho, por ejemplo, y aquí le voy a poner una contraseña que yo me acuerde bien. Lucho 4321. Él me dice muy débil. Le va a decir, sí, confirmar el uso de una contraseña débil. En este momento estamos haciendo un ejemplo. Mi correo, lsestradaR@correo.bistrital.edu.co. Y le voy a dar instalar WordPress. Entonces, listo. Contraseña elegida y ahora voy a entrar con Lucho 4321. Y en este momento ya tenemos un WordPress montado. Tenemos nuestra aplicación para nosotros modificar todo lo que nosotros queramos. Tenemos una plantilla inicial instalada. Y si yo me voy a mi página, él me muestra el Hola Mundo de mi página web. Aquí ya puedo modificar absolutamente todo lo que yo quiera, montar mi página web como yo quiera. Ya se dieron cuenta de lo que uno puede hacer con WordPress a nivel de que puede hacer la página de los Rolling Stones perfectamente, sin ningún inconveniente, desde acá. ¿Vale? A su vez, si ustedes tienen proyectos, por ejemplo, de IoT, bueno, enfocado a mi carrera, por ejemplo, si hay proyectos de IoT, de Data Science, de todo lo que sucumbe al procesamiento de datos con Python, que yo quiero mostrar aquí los datos de mi estación base, de monitoreo de mi estación base, de, no sé, los profesores de la Tecno, por ejemplo, que trabajan en análisis de muestreo de, ¿cómo es que se llama esto? De aerogeneradores, que los he visto por ahí. Aquí pueden muestrar absolutamente todo lo que necesiten de su página, sin ningún inconveniente, ¿vale? Si yo me meto acá, entonces esto es lo que voy a ver en mi ejemplo. Y listo. Esta es una de las aplicaciones básicas que podemos tener en nuestra máquina virtual. Como les digo, es básica. Hay aplicaciones muchísimo más complicadas. La idea principal es hacer esto de otra manera en otro curso, que pues va a ser con Docker. En ese curso vamos a darnos cuenta que no vamos a tener que instalar todo esto que ustedes ven acá. No vamos a tener que consumir todo este espacio, porque esto consume espacio. Aquí al comienzo yo tenía 13% de almacenamiento usado. Ahorita ya tengo el 24%, casi el doble de lo que tenía. Entonces, pues evidentemente consume recursos, que pues en este caso ya con un sistema más automatizado no voy a tener necesidad de utilizar. Ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que yo puedo hacer un archivo .bash, como el que hicimos la vez pasada, y meter todos esos comandos que estaban ahí y simplemente darle ejecutar al bash y que se instale todo? ¿Qué piensan ustedes que se puede hacer ahí? ¿Será que se puede hacer? A ver qué me dicen en el chat, qué piensan los que están por ahí presentes todavía. ¿Será que yo puedo poner un archivo de configuración así en .bash, meterle todos los comandos uno tras otro y que él me lo haga? Porque es que imagínense que ustedes, a mí me llega una solicitud, por ejemplo, de 20 WordPress, así, para los grupos de investigación de la sede de la ingeniería. Entonces yo voy a coger y en cada uno de ellos voy a tener que hacer esta instalación así una tras otra. ¿Se imaginan eso? Pues sería súper tedioso. Claro que yo puedo hacer todo esto en un archivo bash. Exacto, me demoro, pero solamente voy a tener que hacer uno. Ya después cojo con SSP y mando el mismo archivo a las 20 máquinas virtuales y les doy ejecutar en las 20 y empieza él a funcionar independientemente en cada una. Tengo el archivo de texto, vengan, ya lo busco por acá, que creo que lo tengo por acá. Denme un segundito, lo busco por acá, les voy a compartir un segundito. Creo que estaba por acá. Script WordPress, creo que lo tengo acá. A ver. A ver, por acá está, por acá está. Listo. Entonces, les presento. Listo, entonces, por ejemplo, cuando a mí me llegan y me dicen, ¿ven mi pantalla? ¿Me confirman? Alguien que prenda el micrófono y me diga, sí, sí la ven. ¿Lo pueden ver? Sí, ya estamos viendo otra vez. Sí, listo. Entonces, yo aquí tengo un archivo de configuración bash. En ese archivo yo lo que hago es crear las variables MySQL admin, MySQL password, dbName, dbWordUser
y DB WordPress. Este DB WordPress y DB User son los que yo acabo de utilizar allí para acceder a mi WordPress como tal. Y aquí hice todo el archivo de configuración con la instalación. Instalar PH.2 extensiones, ustedes lo ven acá. Todo está aquí, absolutamente todo. La parte de instalar MySQL, entonces aquí pongo esta parte, está absolutamente todo. Y yo lo que hago cuando me llegan a mí esas solicitudes de 20 grupos de investigación es crear 20 máquinas virtuales o en caso del Docker crear 20 contenedores y les mando este archivito. Y ya le doy a ejecutar y él hace absolutamente todo. Ya cuando llego yo a mirar es que consulto la IP que me suelta y pues ya puedo ver que ya está instalado el WordPress con estas mismas características. Entonces de eso se trata la optimización de recursos para que ustedes no tengan que empezar a trabajar desde ceros con todo lo que compete, ¿no? Y listo, creo que con eso ya doy finalización. Los que si quieren les comparto este archivito para que pues tengan un ejemplo de cómo es un bash un poquito más avanzado. Y ya, creo que por ese lado acabo aquí con la sesión. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Los poquitos que quedamos, pues estamos los que somos, como dicen. Y listo, no es más. ¿Alguno tiene preguntas con respecto a esto? Ahora sí, por favor. Si tienen preguntas, bienvenidas sean. Les acabé de compartir por el chat el enlace para que registren su asistencia y la calificación y los comentarios a esta capacitación. Listo, entonces no siendo más, yo voy a cerrar el micrófono, quedo pendiente si alguno tiene dudas, si alguno quiere, no sé, avanzar, por favor les recomiendo a los que quieran seguir en estas sesiones de cositas de pronto más avanzadas que rellenen el formulario y ahí a partir de eso veremos. Sea una, dos personas, tres personas, cuatro, las que haga falta, no hay lío, yo saco el tiempo y lo revisamos entre todos, ¿vale? Al igual, aquí queda mi correo, académico.rita@correo.distrital.com. Entonces ahí queda mi correo. Si tienen alguna duda de esta presentación o quieren aprender un poco más de algún tema referente a Linux, me escriben por ahí y no se preocupen que ahí damos soporte a lo que ustedes necesiten, ¿vale? No hay ningún problema.